Om sea, venerable ser, gratitud infinita. Bueno, en primer lugar les damos la bien llegada a todos los seres que se han congregado en esta cita, en esta gran conferencia de todos los viernes a las 7 p.m. del día lunar, organizada por las directivas de Tao Nariño, también organizado por Ecología Humana y Ufología Tao, para los seres de Nariño y para Colombia y para el mundo en general también. Entonces, bueno, mientras esperamos que se vayan conectando las personas poco a poco, tenemos hoy un gran conferencista, un gran disertante, que es el venerable maestro Riolufiel, gran médico de medicina universal, médico holístico, psicólogo holístico, gran disertante de conferencias, conferencista internacional. Ha dado conferencias virtuales y presenciales alrededor del mundo con diferentes temas y temáticas tanto de salud como de espiritualidad, de psicología, de ecología humana, etcétera. Entonces, hoy tenemos un gran tema, el tema sobre el, el vampirismo y la magia negra. Muy interesante este tema del que va a hablar el venerable maestro Riolufiel. Entonces, sin más preámbulos, pues adelante mi venerable maestro Riolufiel con esta gran conferencia sobre el vampirismo y la magia negra. Adelante maestro y bien llegado su merced a Ecología Humana y Tao Nariño. Adelante. Gratitud a vuestra merced, querido Hermagdu, paz y luz. Un saludo muy especial para todos sus mercedes, a toda esa hermosa gea de Nariño, donde hasta antecitos de la pandemia les cuento a sus mercedes que teníamos una evangelizacel con el venerable maestro Tenfaz. Ya estábamos listicos, aprobados y listos para salir hacia esa zona cuando se presentó cierto incidente que nos frenó la salida y luego vino lo de la pandemia y todo ello y no se pudo salir al fin a esa evangelizacel, pero muchos anhelos y muchos deseos teníamos de estar por esos lugares, conociendo lo que es Pasto, toda esa zona también de Popayán, del Valle del Cauca, y Ipiales. Bueno, era un recorrido largo que íbamos a hacer. Y bueno, pues no se dio en esa ocasión. Esperamos ahora que el venerable maestro Samael Joás Batorweor ha activado nuevamente la evangelizacel, podamos en algún instante proaxelar una ida, una evangelizacel por esos lugares, por esa zona. Entonces, pues un saludo fraterno a todos sus mercedes, benditos sean, muy contento por la invitación que me han hecho en este día, estar con sus mercedes. Bueno, el tema, pues, lo eligieron sus mercedes mismos o quienes organizan la actividad, pues eligieron este tema, me dijeron que sí podía hablar de este tema en esta conferencia. Entonces, bueno, vamos a iniciar. Es un tema exótico, un tema de esos que no se toca así todos los días, conferencias que a veces pues no suenan muy seguido, temas un poco no muy comunes. Entonces, bueno, vamos a ver Dios
que ubica en nuestra inti, en nuestro ser, en nuestro verbo para vuestras mercedes. Y antes de iniciar, hagamos un nuevo reporte de señal, a ver cómo estamos siendo oídos. Adelante. Venerable maestro, la señal está excelente y claro que sí, sí me acuerdo que su merced estaba a punto de venir acá a Pasto, a Nariño, antesito de la pandemia, y ocurrió la pandemia y pues no pudieron venir a evangelizar sus mercedes. Y claro, pues ahí se paró todo. Pero entonces, bueno, pues ojalá sus mercedes puedan retomar, ¿no? y venir acá, sería excelente, maestro. Y la señal está bien, aquí está muy bien, se lo está oyendo excelente, maestro, adelante. Bueno, queridos hermagdus, estimados seres, damos inicio entonces con la conferencia. Hemos de decirles a sus mercedes que la magia ha existido desde siempre, desde los orígenes mismos de la existencia, desde los albores de la vida, desde que surgió la existencia allá en ese epicentro protocósmico donde los grandes Elohims cosmocratores empezaron a dar forma a la creacel. Desde esos remotos orígenes ha existido la magia. Solo que, pues, cuando todavía no existía el mal, la oscuridad, las tinieblas en la forma en la que se conoce en estos mundos o en estas esferas de dolor y muerte, en estas esferas donde existe ya la maldad como tal, un desequilibrio de lo que existía en el principio, donde el mal se encontraba en forma de una frecuencia más, de una fuerza más, el lado oscuro de la fuerza, generando un equilibrio cósmico creador, un yin yang perfecto, donde pues predominaba la regencia de la divinidad en su forma armónica, luminosa, pero pues surgió un accidente que desestabilizó una porcel de la creacel y apareció el germen del mal bajo un aspecto siniestro, diferente, y pues ahí aparece la magia negra, el oscurantismo, las artes oscuras, porque desde que apareció el mal, él apareció con todas sus formas, con todo lo que estaba contenido dentro de él, y se expandió como un virus después de que los rebeldes que propiciaron este accidente cósmico fueron expulsados a las periferias de la creacel y de la creación, y cuando fueron ubicados en los mundos, en las esferas, entonces pues todas estas formas del mal, de la oscuridad, de las tinieblas, empezaron a manifestar y empezaron a tomar forma. Y cuando se establece ya la vida tridimensional en los mundos,
entonces se empieza a conocer todo lo que la humanidad comprende o hasta ahora comprende o entiende acerca de la magia, tanto de la magia blanca como de la magia blanca. La magia blanca en una eterna contienda contra los poderes de la oscuridad. Antes de la venida de los venerables maestros Hakelium Zeus Induceus y de Samael Joad Bator Weor, muchas cosas se desconocían acerca de la magia e incluso se consideraba que la magia solo pertenecía a la ficción, a esas películas de Hollywood, a esas historias, a esas fábulas, a esos cuentos donde aparece la famosa varita mágica, el anciano de barba larga y un gorro con forma de cono, de pirámide, o de pronto los hechiceros que a punta de magia pues hacían cruentos combates y cosas así por el estilo. No comprendíamos en realidad las dimensiones de lo que es la magia, lo que es en sí y los planos que realmente abarca, porque la verdad, la magia está en todo, venerables seres. La magia está en todo, la vida es magia, todo en la existencia es magia, porque el fundacierto de la magia es la misma energía y todo está construido, está elaborado, está constituido, está hecho de fuerzas, de frecuencias, de vibraciones, de energías. Hay algo que es intrínseco, indispensable, urgente, que es menester comprender, venerables hermanos, y es que la energía más poderosa que se conoce en el cosmos, en la creación, es la fuerza, la energía, la potencia de la palabra, el verbo. O sea, ese Cristo cósmico. Han de saber sus mercedes que hay esferas donde la magia se da solo a través de órdenes verbales. La magia surge y el poder surge es a través del poder que tenga en su verbo ese mago. Y solo con dar una orden generan una creación o una creacel de lo que pues se meneste en ese instante. Bueno, los combates más terribles de magia que hayan podido sucedieron cuando los ángeles combatieron contra los rebeldes del cosmos. Se pudiesen contar cantidad de historias extraordinarias, cosas que para quienes no están preparados solo pueden ser parte de la ficción, de la imaginación, pero para quienes están ya preparados, pues esas cosas fueron así, aunque sean sorprendentes, cosas insólitas, inauditas. De la magia en realidad se conoce muy poco. Y lo más importante ahora, teniendo en cuenta lo que les dije, que la más poderosa energía
es precisamente la energía crística, que tiene muchas manifestaciones, pero que Cósmica Inti se le conoce como la energía del verbo, la voz cósmica de los grandes creadores, el ejército de la voz, de la palabra, el verbo universal de vida, el Om, el sonido primordial, Cristo, el verbo, y que esa energía en el ser humano tiene dos manifestaciones principales, una en la garganta, en la laringe, en una forma etérica, que es la que licencia y permite la existencia de la palabra, la que da fuerza y forma a la misma, y otra que es la forma materializada, la forma sustancial, cristalizada, la forma en la que esa fuerza se condensa en la forma de la materia, en el plano ya tridimensional, porque ella es la semilla, la simiaje que da forma a todo lo que existe también en el plano material. Esa energía se manifiesta y se encuentra ahí en la energía sexual, en el semen del hombre y en las distintas energías y fuerzas genéticas que maneja la mujer en sus órganos genitales creadores. Porque resulta que en los mundos tridimensionales, la base fundamental de la magia blanca más grande que existe y la base fundamental de la magia negra más terrible y perversa que existe está ahí. Ahí precisamente tiene su basamento o basacierto en esa energía, tanto en la forma de energía física sexual, la energía seminal, como en el verbo, como en la palabra. Es importante primero comprender esto, porque resulta que si alguien aspirase a ser mago, porque resulta que es importante conocer esto, porque han de saber sus mercedes que los venerables maestros han develado línea de mago en el pueblo de Dios, mago o maga. Es una línea especial que se le develó a muchos seres y que es una línea o una de las tantas posibilidades en las líneas que nosotros tenemos de la gran diversidad de formas de ser que existen, que quizás en algún mocierto pudiese ser develada o pudiese activarse esa porcel. Aunque yo les digo, por ejemplo, a sus mercedes, todos los que aspiran a ser médicos de medicina universal, ancestral taoísta, pues quien recibe el título de medicina universal, de hecho, se constituye en un mago, porque en la medicina universal opera la magia blanca. En la medicina universal se generan grandes sanaceles y se generan a veces lo que el mundo común y corriente conoce como milagros, que son los mismos fenómenos o fevidos o aspectos sobrenaturales que a veces ocurren con el mago. Entonces, es bueno saber que el camino, la iniciación hacia la magia, a convertirnos en magos,
aunque en un porcentaje, todos los seres humanos tenemos algo de magos. Eso viene incorporado en nuestra esencia, porque por eso les dije, la magia hace porcel de la vida misma, solo que Satán y la Iglesia Católica o la gran ramera apocalíptica y otras fuerzas, otros intereses, quisieron ensuciar la magia negra, la magia blanca, y hacerla ver como una forma más de superchería, de hechicería, de brujería, algo que no tiene que ver nada con Dios, con Cristo, con la espiritualidad. Y para muchos, incluso religiosos, es lo mismo magia negra que magia blanca, porque ambas cosas las consideran alejadas de Dios, y solo el término o la palabra magia ya hace que estas criaturas pues no consideren de ninguna forma lo que ha practicado mismo Cristo, porque Cristo ha sido, es y será el más grande de todos los magos blancos del cosmos. Entonces, el Camigdu hacia, en este caso, la magia blanca, la magia de la luz, la magia del amor, de la castidad, de la virtud, tiene una iniciación, un Camigdu, un proceso. Y precisamente el Tao, con todas sus enseñanzas, con las prácticas, con la orientacel y todo lo que enseña, es esa preparacel. Y un aspecto principal que es el manejo de la energía sexual. Nadie que a voluntad derrame su energía sexual puede aspirar a la verdadera magia blanca y a constituirse en un verdadero mago. Y a cambio, el camino hacia la peor magia negra, pues es precisamente perder esa sacra energía de la vida. Entonces, es muy importante comprender estos dos aspectos. Lógicamente, todos pues debemos aspirar a ser magos blancos, a manejar nuestra vara para bien de nos mismos y de la humanidad, porque el precio de la magia negra conduce al final a la perdición absoluta, a la perdición total, al descenso a las regiones donde ya no se puede regresar. O sea, en muchos casos es un viaje sin regreso. Esto porque a veces quizás muchos se adentran en esos caminos y se lanzan a buscar ese tipo de cosas, pero no tienen la plena conciencia de lo que les espera. Vamos a enfatizar, por causa del tiempo, pues este tipo de conferencias abarca demasiadas cosas, pero vamos a tocar cositas así puntuales que pueden ser muy importantes para sus mercedes y que muchos pueden estar cayendo en este tipo de cosas sin conocer la trascendencia de las mismas, la gravedad, lo terribles que pueden llegar a ser. Hay un tipo de magia negra muy común
que se ha vuelto demasiado común sobre la esfera y que quienes esto hacen ignoran, quizás ignoran en su totalidad que por el hecho de practicar eso se han convertido en terribles magos negros y están aspirando a iniciarse en otras cosas peores, o que eso los irá a conducir a inframundos y a regiones que pertenecen a las formas más densas de la magia negra, a las cuales pertenece el vampirismo. Y que óigase bien, eso que les voy a mencionar es una forma de vampirismo y está completamente ligado al vampirismo, y vamos a mirar las lógicas, y la gran mayoría de sus mercedes quizás nunca les habían explicado. Óigase bien que existen una línea de demonios que pertenece a un orden muy bajo, o sea, muy demoníaco. Son demonios que se inferiorizan demasiado por esa práctica. Son los demonios anacaricas. Los demonios anacaricas. ¿Qué es un demonio anacarica? Es una entidad que empieza a tomar posesión de un cuerpo para volverlo adicto a la práctica del sexo oral, donde en esa práctica esa criatura se traga y se come el semen. Óigase bien o óigase mal, porque esto es algo terrible. Hay muchos hombres y mujeres, porque tristemente hemos de decir que el sexo oral se ha propagado terriblemente sobre la esfera, y les cuento a sus mercedes. Para la vida espiritual, el sexo oral es una de las cosas más baja el estado de alma, o sea, no permite ningún avance espiritual, para que sus mercedes sepan. Es más, hay un abismo, una región infernal que tiene una zona tridimensional, porque existen infiernos etéricos y existen infiernos físicos. Yo, cuando era niño, tenía algunas facultades muy despiertas, muy activas, y en muchas oportunidades pude descender en experiencias conscientes que tuve, guiado por seres que lo preparan a uno para uno hoy en día poder ser orientador de estas cosas al mundo. Y tuve experiencias donde se nos fueron mostrados muchos de todos esos infiernos que después los venerables maestros, con la enseñanza, vinieron a hablarnos de esas cosas, que vuelvo y reitero, para muchos que no están preparados, pues simplemente puede ser algo fantasioso o algo salido de la imaginación. Pero para los que hemos tenido experiencias directas, déjenme decirles que en el continente africano, que otrora fueran grandes edenes y paraísos de la esfera, que por la degeneración en la que cayeron posteriormente las humanidades que poblaban esas tierras, condujeron ese continente a ser el más karmático que existe hoy sobre la Gea, donde hay más hambre, donde se viven situaciones de verdad inhumanas y terribles,
que por karma, pues así ha tenido que ser. Por ejemplo, el desierto del Sahara no siempre fue ese estéril y gigantesco desierto de la actualidad, porque incluso el lugar donde fueron construidas las pirámides que existen en la actualidad, eso fue un valle fértil, sabanas hermosas, y aún habían bosques y lugares con árboles gigantescos, y hubieron cosas extraordinarias de las cuales hoy no quedan vestigios. Los vestigios que quedan son el estéril polvo, las arenas, que son la consecuencia de la profanación en que cayeron esas gentes, y bueno, y los cambios que los ciclos del tiempo y las edades generan, pues en realidad por el mismo karma de la humanidad. Entonces, allá en el África hay una zona donde existe uno de los 1000 Hades, y ese infierno o ese abismo se conoce como el Hediondades, que tiene que ver con la hediondez. Y ahí cerca hay 2 lagos subterráneos que son infiernos, y por ahí cruza uno de los 13 ríos del valle de Josafat, que va y desemboca en el lago Canisbal, por allá cerca de la octava colina del Ager Vaticanus o Vaticano, por allá donde se encuentra el ano de la tierra. Ese río cruza alimentando esos 2 lagos que se llaman el mar de Ica y el mar de Conas. Esos 2 lagos, que son tan grandes que parecen mares, son enormes lagos o mares de estiércol, de orines, de sangre y de otras cosas, pues que no voy a mencionar acá porque no quiero extenderme demasiado, y que sé que esto les va a crear inquietudes para otras conferencias donde vamos a adentrarlos a muchas cosas que sus mercedes desconocían. Ese infierno del Hediondades es un lugar al que se conectan todos los que practican sexo oral, y peor, los que al hacer la práctica del sexo oral se comen el semen, porque eso lo acostumbran a hacer muchas mujeres, y a los hombres corrompidos y perversos les fascina y les gusta. Y como hoy se ha propagado tanto esa práctica debido al bombardeo y a la terrible publicidad de pornografía y de incitación al infrasexo, entre los cuales está el sexo oral, entonces déjenme decirle que quien practica eso, en ese instante empezó a abrirles la puerta a los demonios anacaricas, a las legiones de los infiernos de los anacaricas, y de hecho esa persona empezó a ser un anacarica por practicar eso, y eso tiene consecuencias delicadas, consecuencias graves, porque resulta que, óigase bien, cósmicamente la energía genética es la sangre del Cristo blanco. Óigase bien, el semen es sangre blanca, es la sangre del Cristo blanco, y la sangre roja es la sangre del Cristo luciférico.
Hay tres sustancias que tienen una constitución o una estructura muy parecida, muy similar, donde existen una cantidad de nutrientes y de desiertos y que estos tres representan las sustancias vitales de la vida. La una es la sangre, la otra es la energía sexual, el semen, y la otra es la leche materna de las Evas. Y que la sangre, mantiene un cuerpo con vida. La otra es la que da vida, la que da la vida, porque si no existiera el semen, no existiera la forma de fecundación, de traer la vida, porque ahí es donde están los espermas, las chispas, en este caso solares varoniles, que fecundan el óvulo de la Eva. Y la leche materna es el primer alicierto donde se concentran los más grandes nutrientes que ser humano puede recibir, que solo los recibe de su propia madre en el periodo de la lactancia, y que por eso es tan importante que un niño reciba una buena etapa de lactancia. Tristemente hoy en día la moda hace que la mujer destete al infante a los 2, 3, 4 meses y cree sustituirle la leche del cosmos, de la Vía Láctea, donde están las cales y las sales de la vida, verdaderas, por leche Nestlé y leches de tarro, que lo que van a hacer es programar al niño para que sea sumiso al sistema materialista, sionista y oscurinati. Bueno, yo no le digo Illuminati como le dicen la mayoría de los seres, yo le digo los oscurinati, porque esos perdieron la luz y se convirtieron en magos negros que hoy buscan hacer que los seres humanos se pierdan en su totalidad. Vamos a hacer una pausita a ver cómo se está oyendo y ahí continuamos con el tema de los anacaricas y el sexo oral, y ahí vamos con el vampirismo y la magia negra. Adelante. Bien, venerable maestro Riolufiel, sí, se está oyendo excelente, Inti, excelentemente. Y pues sí, está muy interesante el tema. Y pues pedimos a todos los seres que vayan haciendo sus preguntas en el chat, vía mensajes, o vayan levantando sus magdus o sus manos, vayan levantándolas para que, bueno, dada la oportunidad, puedan hacer sus preguntas, sus inquietudes, bueno, contar algunas experiencias de pronto que han tenido con este tema de la magia negra o el vampirismo. Y bueno, pues ahí vamos entonces para que se vayan animando, venerables seres. Adelante, venerable maestro Riolufiel. Bien, gratísimas a vuestra merced, querido Hermagdu. Vamos a hacer una cosita. Voy a continuar hablando un poco más y ahorita hacemos un set de preguntas y contestas para que no perdamos el hilo de lo que queremos explicar, y más bien ahorita hacemos una serie, pues un espacio de algunas preguntas que sus mercedes se animen a hacer, ojalá del mismo tema, pues porque pues así debe ser, aunque a veces hay quienes de pronto pues tienen alguna pregunta de algún otro tema y bueno, se les contesta, pero bonito sería, ya que tocamos este tema, seguir la secuencia. Entonces, venerables seres, el semen, la energía sexual, el vitriolus de las Evas, es la sangre blanca del Cristo cósmico. De hecho,
el semen se forma de los mejores componentes de la sangre, es un filtrado que hace la sangre ahí, en las gónadas. Y la leche materna igual, de los mejores nutrientes de la sangre. Entonces, de ahí, pues las glándulas mamarias toman para elaborar la leche de la Vía Láctea, como le decía el maestro Kelium Zeus, que es la leche de la vida, la que da el primer impulso de la vida al infante, le nutre sus huesos, le nutre su alma, su cerebro, su glándula timo. Los niños que reciben mayor periodo de lactancia son los que logran tener una glándula timo más saludable, fuerte y más grande, y por ende mayores conexiones hacia lo espiritual, porque la infancia está gobernada por el timón o el huerzón de la infancia, que es la glándula timo. Entonces, resulta que el vampirismo, ¿en qué consiste? Pues el vampirismo se originó cuando fue enseñada la forma de beber sangre. De hecho, el vampirismo es antiquísimo. Y lo que sabe la humanidad del vampirismo en realidad es casi nada. Hay un tipo de vampiros que se conocen como los Van Cleef. En algún concierto tocamos ese tema, los terribles Van Cleef del cosmos. Monstruos que succionan la energía vital de mundos enteros, venerables seres. Entonces, resulta que ahí fue donde inició el vampirismo. Cualquier tipo de práctica que tenga que ver con tomar sangre, ya sea sangre de animales o sangre de humanos, de los mismos seres humanos, eso es vampirismo, lógicamente mucho más grave cuando se toma sangre humana. Pero desde los albores, desde los tiempos más inmemorables, el vampirismo ha estado ligado al infrasexo, ha estado conectado al infrasexo. Si el semen es la sangre blanca del Cristo cósmico y vampirismo es beber sangre, ¿qué creen sus mercedes? Que cuando alguien, en este caso en medio de la práctica del sexo oral, pues se toma, se bebe, se traga, se come el semen, pues ¿creen o no sus mercedes que es vampirismo? Obvio, lógico, y es aún peor, porque la sangre blanca del Cristo cósmico es la sangre de la vida misma, donde está el origen mismo de todo, porque ese fue el comienzo de la vida. O sea, primero fue la semilla, el semen, los dos gametos masculino, femenino, y de ahí inicia la formación del embrión, del feto, de la vida, del bebé, del infante, del nuevo niño, del nuevo ser que nace. Pero el punto de partida estuvo ahí, porque esa es la sangre del cosmos, esa es la sangre de los dioses. Óigase bien, ese es el verbo hecho materia.
Entonces, imaginen sus mercedes el tipo de vampirismo, eso ya corresponde al vampirismo cósmico, al vampirismo de las regiones sumergidas más abismales y más bajas, que convierte a una criatura en un anacarika, y que de hacerlo muy frecuente, legiones de anacaricas van a terminar tomándose la psiquis, el alma, el cuerpo, la existencia de esa persona, y lo van a volver adicto, y cada vez lo van a degenerar y a profanar más. Y esa persona, pues después termina haciendo otro tipo de cosas que prácticamente lo desconectan en su totalidad de Dios. Eso trae consecuencias karmáticas muy graves, enfermedades y enfermedades terribles. Entonces, empezando por ahí, hay que empezar a tomar conciencia de esto, porque todos los días por las redes sociales hay un bombardeo donde las dos prácticas a las que más se incita a la humanidad de la actualidad es al sexo oral y al sexo anal, que es otra forma de vampirismo. Y oigan esto, en estos días yo grabé una doctrina en audios que quizás muchos ya la oyeron, quizás muchos no la han oído, pero imaginen sus mercedes que desde los tiempos de Caín y aún desde tiempos mucho más atrás, pero vámonos a la época de Caín, ahí cuando se presentó la guerra con los Abeles y que los Caínes mataron a los Abeles, y se dice incluso que bebieron de la sangre de sus hermanos los Abeles, y que desde ahí pues la simiente, la progenie, la estirpe de Caín quedó maldita. Una cantidad de cosas terribles. Había algo que se conocía como la mezcla prohibida o la mezcla secreta, y cayeron en sodomismo, y entonces primero practicaban sodomismo hermano con hermano, hombre con hombre, varón con varón, y luego procedían a efectuar la famosa mezcla secreta. Entonces, ese tipo de prácticas los convirtió en vampiros e hizo que esas dos prácticas quedaran unidas, ligadas, el vampirismo y el sexo anal. Y óigase bien este dato, que por eso es que no se puede acudir a un peluquero homosexual, y los taoístas pues eso lo sabemos, y ni remotamente se nos va a ocurrir ir a que un peluquero nos motile. Y oigan lo que les voy a decir. Una cosa es cortar el cabello y otra cosa es motilar, que es una palabra que, oigan bien, ¿por qué es que se dio esa palabra? Motilar está muy cerca de mutilar, pero resulta que a nadie lo mutilan cuando va a la peluquería, bueno, excepto cuando de pronto le cortan una oreja un poquito, pero aún así mutilar sería de pronto cortarle una oreja
de pronto la nariz o cualquier otra cosa, pero eso no sucede aparentemente físicamente. ¿Saben por qué motilar es mutilar? Porque es que como la mayoría de los peluqueros son homosexuales, porque Satán, como conoce estas cosas, les dio ese arte para que ellos sean los que mutilen el antiada una sastaza de todos los que le ponen la cabeza a un homosexual para que les corte el cabello. Y como el cabello son las hebras del ser, los hilos físicos de la antiada una sastaza son una prolongación de la columna sideral, son una conexión cósmica con Dios y con la sabiduría, y aún también son una conexión con los infiernos, cuando la criatura pues está conectada con los infiernos, el cabello largo lo ayuda a ser más malo y a que saque legiones a través de la punta de sus cabellos. En los desconciertos de rock hacen eso, y por eso los rockeros mientras tocan la guitarra, por ejemplo, uno que era diestro en eso era Slash. O sea, el guitarrista más famoso que tuvo Guns N' Roses, donde estuvo encarnado el famoso Conde Drácula. Oigan esto, ese sodomita, cuando él tañía la guitarra, él abría portales infradimensionales y a través de su cabello sacaba legiones de demonios sodomitas que introducían o simplemente invadían los cuerpos de las multitudes que asistían a los desconciertos de Guns N' Roses en los días que fueron tan famosos, las famosas pistolas y rosas, que es un símbolo homosexual claritico que los ignorantes y ciegos de la esfera no ven, pero los hijos de Dios, pues Dios nos ha dado la capacidad de ver el mal en todas las formas. Bajo una sombra negra de Eros, que es un sombrero negro, dos pistolas que representaban dos falos que se rozan. Y pues había sangre en esas rosas envolviendo esas pistolas, un jeroglífico que representaba la homosexualidad de un vampiro llamado Axl Rose, que tenía una línea bélica con quien fuera otrora el famoso conde Drácula. Esto porque él tenía un dragón de allá, del culo, o sea, del ano, de los dragones sodomitas o que cayeron en ese oscurantismo. Entonces, eso sucede con el cabello largo y eso le pasa a todos los que van y le ponen la cabeza a un homosexual peluquero para que los mutile. O sea, les mutile la conexión de ese cabello con Dios, con la sabiduría, con el cosmos y con las inmundas manos, aunque esto suene un poco feo, cruel, como sea, pero es menester darle conciencia a la humanidad, porque ya imaginarán qué hacen las inmundas manos de un homosexual en sus prácticas aberrantes. Entonces esa misma energía va a entrar por la cabeza con la manipulación que el peluquero le hace mientras le corta el cabello. Entonces por eso no hay que ir donde los maricas, los cacorros de pronto, los sodomitas, a que les corten el cabello. Y estas cosas es bueno oírlas así, a calzón quitado, así directas, porque la humanidad meneste
la humanidad meneste tomar conciencia de las cosas que no la han dejado evolucionar, levantarse espiritualmente. Entonces, venerables seres, eso sucede así, de esa forma. Entonces, en el sexo anal, resulta que todo el que practica sexo anal se vuelve un vampiro energético. Todos los homosexuales son vampiros energéticos y empiezan a tener tendencias a volverse en vampiros físicos. Conozco casos donde en orgías sodomitas se muerden, se sacan sangre, se entierran las uñas, en sus delirios depravantes y terribles mezclan dolor con placer, y ese es el camino del sadomasoquismo. Todos los sadomasoquistas son vampiros, y todo este tipo de cosas son muy comunes en lo que es el sodomismo, y hacia allá conduce esa vida infrasexual y degenerada. Además se vuelven terriblemente agresivos. Hay que ver la forma en que volean cuchillo y navaja los homosexuales por celos, y la cantidad de estadísticas que hay de crímenes pasionales y de suicidios generados entre las comunidades homosexuales o este tipo de cultura, para que sus mercedes lo sepan. Entonces, venerables seres, hay que escapar, huir con todas las fuerzas que Dios nos licencie y nos dé de este tipo de cosas, porque esto corresponde a la peor magia negra, no la que manejan los demonios del cosmos que subyugan a humanidades enteras, no, a la peor magia negra que destruye, que enferma, que aniquila y que descarga la energía. Oigan esto, ¿sabían sus mercedes que cuando se daña el esfínter anal por la práctica continua de sexo anal, se genera una fuga energética constante que alimenta el sodomismo sobre la tierra y que es olor de suavidad no a Jehová, olor de suavidad a los vilcos, a los blascors, a los rigelianos, draconianos, reptilianos, a los Draufer, a los Herfag, a los Furfag, a los Mortufeles, etcétera, 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 que son extraterrestres del cosmos que se nutren y se alimentan de distintas formas de energía. Y óigase bien, la práctica del sexo anal, al dañar el esfínter anal, acorta la vida y genera un descargue continuo de los chakras y los pone automáticamente a girar todos al revés. Estas prácticas a veces, no quizás en todos los casos, porque depende el grado de maldad y de ignorancia, porque quizás aún en el pueblo de Dios hay muchos que han caído, digamos, cayeron antes de conocer la doctrina, cayeron en la práctica del sexo anal, pero se arrepintieron y nunca más lo volvieron a hacer, o quizás recibieron el perdón del sexo
anal que hizo el maestro Zeus. Entonces, pues ahí volvieron a ser limpios y libres de esta maldición. Pero para quienes no se arrepienten, quienes insisten y se quedan ahí, o no tienen la oportunidad de conocer estas cosas, a veces esas prácticas terminan matándoles el alma completamente. Y pues quien no tiene alma es un muerto andante. Entonces, los que persisten en eso se vuelven vampiros y se vuelven en muertos andantes. Y entonces en el folclore antiguo se decía que los vampiros eran muertos que regresaban a la vida, pero, o sea, estando muertos, volvían a estar vivos. Pero a veces son metáforas y alegorías que representan más bien el estado de muertos andantes en los que cae la humanidad con este tipo de prácticas y de cosas terribles. Hace poquito sacaron una película, los de Marvel, que desde que Marvel se unió, fue comprada, los estudios Marvel por Disney, que ese sí ha sido la sede del demonio Balmut, de una forma irredenta de Balmut, y de otros demonios que promueven degeneraciones a otro nivel y de otras formas muy sutiles, como lo es el cine, las caricaturas, los muñecos y todo eso. Hace poquito sacaron una película que tiene el nombre del regente cósmico del Morbo, o sea, el demonio Morbius, y que precisamente es un vampiro, porque la forma más asqueante y baja, decadente del morbo es el sodomismo unido al vampirismo, o es el vampirismo sodomita. Ese ya es el morbo llevado al extremo. Y por eso entonces ahí está Morbius. Por eso hay que aprender este tipo de cosas y empezar a divulgarlas y alertar a las gentes que al mundo lo quieren conducir en su totalidad al despeñadero, a la perdición. Este tipo de cosas atrae hambre sobre la tierra, atrae desgracias, enfermedad, atrae muerte, atrae odios, atrae más vicio, más degeneración. La humanidad ignora esto y considera que esto nada tiene que ver con la guerra, cuando esa es la peor guerra que los seres humanos le están haciendo a Dios, a la vida y a los creadores. Porque ya Cristo lo dijo, no temáis solo a los que matan el cuerpo, sino a los que matan el alma, porque el cuerpo se recupera en una nueva existencia, pero el alma, si va a la muerte segunda o se pierde en los carcaos de las periferias, en el amentis, esa ya quizás no se volverá a recuperar y se habrá perdido la existencia cósmica en su totalidad. Entonces, por eso es que hay que conocer este tipo de cosas, porque son las que en verdad nos definen si estamos del lado de Dios o del lado de Satán, porque tristemente hemos de decir que hay religiosos que están más abajo de los mismos infiernos que muchos que se consideran ateos, pero que nunca caen en este tipo de cosas y que de pronto son más respetuosos de las leyes de la naturaleza y de la vida que
muchos religiosos que aparentan lo que no son y que por dentro viven un infierno oculto de prácticas decadentes y depravantes. Entonces no es la religión la que nos define, son nuestros hechos, y la ignorancia es el peor karma de la tierra, y si alguien por ignorancia cae en esas cosas, esa fue su desgracia, y ese es el karma que seguro labró desde tiempos atrás. Pero la vida, el cosmos y la divinidad son benévolos y amorosos, y por eso esta información hoy en día se está divulgando por todos los lugares para que el que tiene oídos oiga. Estas serían mis palabras por este día, por causa del tiempo. Si en algún mocierto desean sus mercedes en otra oportunidad volver a retomar este tema, con gusto, porque hemos hablado quizás una muy pequeña porción de estos aspectos. Y mucho hay por decir, pero quedará como tema de otra siguiente conferencia. Adelante con 2 preguntas que podamos contestar y damos por concluida la actividad por este día. Y pues estoy ahí, disponible cuando vuestras mercedes quieran que mi ser les ofrende sabiduría. Entonces, bueno, solo es que me inviten y con gusto estaré con todos vosotros, queridos fráteres. Entonces, adelante si hay alguna inquietud. Sí, claro que sí, venerable maestro Riolufiel. Por ahí hay unas Magdus, unas manos levantadas. Y pues quería dar un aporte sobre algo que pues ya el gran científico y psicólogo Carl Jung habló mucho del inconsciente colectivo, ¿no? Entonces en el inconsciente colectivo, en pocas palabras, nos dijo o enseñó a la humanidad cómo la humanidad ve lo bueno como malo y lo malo como bueno. Y ese pues es uno de los inconscientes colectivos que más se mira incluso hasta el momento, donde hay muchas cositas que pensábamos que son positivas y son entre comillas evolutivas, pero realmente no lo son, ¿sí? Allí el inconsciente colectivo pues de toda la humanidad, y pues estas enseñanzas pues buscan es sacar, ¿no? Sacar estas enseñanzas de la ciencia Tao, buscan sacar a las personas poco a poco de ese inconsciente colectivo para vislumbrar la realidad del hombre, del universo y de el verdadero sendero que cada ser debe tomar en su vida. Y la humanidad, el destino de la humanidad, por supuesto también el verdadero destino que la lleva a la evolución. Entonces, bueno, sin más, ese era un chiquito porte. Vamos a entonces a Gina, por favor, si puede activar el micrófono, su merced. Buenas noches a todos y a todas. Muy buenas noches, muchas gracias por escucharme. Pero yo tengo, maestro, 2 preguntas. Verano, la primera es, ¿por qué razón, o sea, eso me pasa a mí, ¿no? ¿Por qué razón yo sueño? Pues no es a cada rato, pero por lo general sé soñar, ¿sí? Y parece como si yo lo viviera. ¿Por qué razón yo miro y observo tantos seres? Pues en este caso, diciendo la verdad, son seres demoníacos, según lo que entiendo, ¿sí? Estos vampiros yo los sé soñar, ¿sí? Sueño que estos seres me muestran un castillo inmenso, eh, sueño que me muestran cosas o que están al lado mío, ¿sí? Incluso, no sé si ustedes me creen, pero hace 2 años, hace 1 año y medio aproximadamente,
a mí me gusta pasear, caminar por ciertos lugares. Yo sentí algo, sí, pero pues yo lo sentí como desapercibido, como si nada, ¿sí? Pero yo tuve un sueño el mismo, como yo caminé en el mismo lugar y me habló una mujer y me dice, hola, ¿cómo estás? Tú, no, tú sabes quién soy, yo soy una vampira. Tú no te diste cuenta, simplemente yo sé que tú me sentiste el viento, ¿sí? Yo pasé al lado tuyo, dice, yo pasé al lado tuyo, ¿sí? Pero dije, oh, wow, ¿sí? Y así por el estilo, o sea, yo sé que esos seres, no sé si serán fantasmas, muertos, lo que sea, pero yo sé que eso existe, ¿sí? Como también, yo también sé que hay vampiros que roban la energía, tanto mental como espiritualmente, ¿sí? Pero mi pregunta es, maestro, ¿por qué sueño tanto estos vampiros? ¿Por qué se comunican conmigo? ¿Sí? Entonces yo quiero que pues me saque de esa duda, ¿cuál es la cuestión? Por qué razón sueño tanto eso? Gracias, maestro. Bueno, es una pregunta muy interesante, muy especial. Pues ahorita no voy a darle una contesta a su merced, pero ojalá que en algún momento tengamos la oportunidad de hablar de pronto así personal inti o directa inti, de pronto a través del contacto por chat, porque a veces hay cosas que no se deben decir así en público, cosas que de pronto son solo para su merced y que solo a su merced le interesa saberlas y oírlas, y porque debemos ser prudentes a la hora de hablar con nuestros semejantes, con nuestros hermanos, y porque solo en una tencela así personalizada, pues uno puede ir directo al grado con ese ser para ayudarle, orientarle. Pero vamos a darle una contesta a vuestra merced y ya habrá la oportunidad de que podamos hablar más al respecto. Miraremos la forma de pronto comunicarnos, de que yo pueda tenerla en mis contactos a su merced o su merced a mi ser. Ahí ya de igual forma con los directores de este grupo tienen el contacto de mi ser y autorizo que el teléfono les sea dado a cualquiera de sus mercedes que quiera tener un diálogo más personal con mi ser, de pronto consultarme en algo así ya más directa inti, alguna atencel de salud como médico, nutricionista, dietista, orientador espiritual, etcétera, pues con gusto me agregan, me envían ahí el mensaje y pues ahí estaremos en contacto con sus mercedes. Este tipo de cosas, primera inti, se da con seres muy sensibles. Esto deja ver en claro que su merced tiene cierta sensibilidad despierta, activa, que tiene una conexión y una facilidad de percibir en este caso estas formas o a estas criaturas. Hay fuerzas, hay energías en su ser que a veces buscan este tipo de entidades, ¿sí? A veces buscan seres que traen sobre la esfera miseles o misiones grandes, que traen facultades, que traen dones, pero que de pronto no han encontrado el camino, están todavía un poquito embolataditos o no han sabido canalizar esos dones, y estas criaturas buscan descargarle la energía vital a estos seres, en este caso a su merced, de pronto desviarlos. Bueno, este tipo de entidades ataca a todo tipo de criaturas, pero a veces buscan quienes tengan más sensibilidad, y a veces también pueden ser registros de un pasado. Si nosotros conociésemos lo que hemos sido
en todas nuestras vidas o existencias pasadas, nos daríamos cuenta que quizás en el pasado hemos hecho cosas terribles que ni imaginamos, como también hemos hecho cosas grandiosas y muy buenas. Entonces, quizás en un pasado pertenecimos o se perteneció a una orden por allá, se hicieron algunas prácticas, se tuvo algún vínculo con alguna entidad o persona de ellas a través de un familiar, quedó algún vínculo, alguna conexión, y por ahí pues estas entidades vuelven y conectan o reconocen o sienten, olfatean a alguien que de pronto en el pasado manejó fuerzas, de pronto practicó la hechicería, la magia, o de pronto ayudaba a seres practicando ciertas formas de sanación. Mejor dicho, son muchísimas las posibilidades, pero hay formas de cómo su merced bloquear esas entidades, de formar una protección para que simplemente ya sabiendo que son seres que succionan la energía, que son seres que pertenecen a un nivel muy demoníaco, muy inferior, entonces simplemente desaparezcan de su existencia. No vuelva a toparse con esos seres, no los vuelva a ver en los sueños, no vuelva como a tener ese tipo de contacto, ¿sí? Ya sea de la forma que sea. Eso toca enseñárselo a su merced. Pero yo le digo algo, mientras su merced de hoy en adelante, a seguir de este instante o a seguir de estos días en su existencia, que son el ahora, el presente de su existencia, el hoy, su merced se esté preocupando por ser una buena hija de Dios, por ser un ser de bien, buscar la espiritualidad, respetar la naturaleza, la vida en su diversidad, ayudar a sus semejantes, y ahora que está conociendo de estas enseñanzas, practicar todo lo que su merced vea bien, vaya comprendiendo que le va a hacer evolucionar, crecer, avanzar, en la medida en la que su merced maneje un orden, una armonía en su vida, en la medida que su merced maneje sus energías sexuales, que su merced tenga una vida decente, moral, de castidad, de virtud, alejándose de cualquier cosa que tenga que ver con las formas degeneradas del sexo y todo eso, un orden en su existencia, una vida en Dios, alejada de vicios y de todo eso. Y no estoy diciendo esto porque esté queriendo decir que su merced practique ese tipo de cosas, no. Pero esa es la vida que se meneste para tener una protección divina. Quien está con Dios, pues ¿quién contra él? Eso hace que cada vez pues ese tipo de entidades simplemente se tengan que alejar, o por más que quieran dañarnos, no lo logran porque pues está la divinidad como un escudo custodiándonos. Hay una forma de alejar esas entidades y es leyendo el Salmo 91 y después practicar o hacer una práctica que se llaman las contracciones sacras, que es después de leer el Salmo 91, ya ahí relajada en la cama, toma el aire por la nariz y su merced empieza a contraer los esfínteres genitales. Eso se llama hacer contracciones del chakra raíz.
eso genera una concentración de energía que fortalece el huevo áurico que todos tenemos, la energía de nuestra aura, y la llena de luz. Eso es una protección que sirve para no tener sueños raros, sueños con entidades, con demonios. Y después, su merced huele hojas de ruda y hojas de tomillo. Su merced coge en una totumita de cristal y echa tomillo así molidito, pero no en polvo, sino en hojitas desmenuzadas. Y lo mismo hojitas de ruda. Y tiene esa totumita cerca de donde reposa. Y su merced va oliendo, toma el aire, se acerca a la totumita a oler profundamente la fragancia de esas dos plantas y luego retiene el aire y luego exhala. Y a la vez va contando de a 33 contracciones de los esfínteres, contracciones genitales del sexo, que es apretando la zona genital, como cuando uno va a orinar y no quiere dejar salir el chorro, sino que lo retiene, suelta un poquito y vuelve y contrae. Eso se llaman contracciones del piso pélvico, que incluso son una terapia que enseñó un ginecólogo, Carlos Kegel, que eso ayuda a curar una cantidad de enfermedades de los órganos genitales de la mujer. Eso no deja que algún día la matriz se le prolapse a una mujer y le da mucha vitalidad a nivel de los ovarios, a nivel de la matriz. Eso es una terapia medicinal, pero a la vez tiene sus secretos. Entonces se hacen 99 contracciones, se huelen las planticas, se lee el Salmo 91 y a reposar, y eso ahí al poco tiempo deja su merced de tener ese tipo de experiencias. Y si de pronto insisten, pues su merced no tenga miedo, como le digo, mientras su merced lleve una vida en los caminos de Dios, su energía es para Dios. Muchísimas gracias. Esa sería la contesta por el instante. Tengo unos minuticos, 5 minuticos para contestar una última pregunta y dejamos hasta aquí para la próxima oportunidad. Adelante. Listo, ahí entonces ya acabé de poner el contacto del maestro Rolufier en el chat para los que quieran hacer consultas médicas de cualquier índole, porque en la medicina universal se manejan todas las patologías, inclusive las psicológicas. También para que le pregunten acerca de este tema, de pronto experiencias personales que sus mercedes han tenido, inquietudes que les han pasado respecto al tema o otros temas, ¿no?, paranormales. Entonces, bueno, damos entonces la entrada a Sosicer para que haga su pregunta. Adelante, Sosicer. Sí, muy buen día, buen dinero, buena salud. Fue algo que me sucedió, pero como dijo el maestro, pues ser en otra oportunidad. Sí, y nos demoramos bastante por una historia que sí, las personas están cayendo inocentemente creyendo que acompañando a una familia, y precisamente ahí descubrí muchas cosas y por haberlas descubierto todavía siguen ataques, pero entonces considero que es en otra oportunidad porque sí nos podemos demorar bastante contando la historia desde el comienzo.
Sí, entonces yo creo que sí, porque ya la verdad pues me quedan cuento con unos minuticos porque tengo enseguida una Tencel y entonces no puedo pues posponerla. Entonces ya será en otra oportunidad o de pronto de forma así más personal. Su merced me la puede contar y con gusto le oriento, le ayudo en lo que sea menester, o si la quiere contar para que todos la oigan, bueno, ahí tendremos la oportunidad en siguientes conferencias. Entonces, vamos a dejar por este día. Sé que quizás hay más inquietudes, de pronto habrá otras preguntas, pero pues me toca ser muy puntual porque tengo muchos compromisos y entonces tengo una agenda por horas. Hoy pues desde las 7 en punto me reporté con el Hermagdu que está organizando y pues gratitud a Dios pudimos cumplir con esta hora y media de conferencia para sus mercedes. Espero haya sido del agrado de todos, que algo nuevo hayan aprendido, que les haya podido aportar algo benéfico a sus almas, a sus seres. Entonces, benditos sean y por hoy no sería más con sus mercedes, venerables fráteres. Quedamos para una próxima oportunidad, ya ahí sus mercedes me dirán cuando me quieren tener de nuevo con sus mercedes, quizás con otros temas, tantas cosas por aprender. Om sea gratitud, venerable maestro Rulufiel, por esta gran disertación, esta gran conferencia. Y claro que sí, por ahí estamos a ver hablando para que Nueva Inti de pronto nos haga una segunda parte de esta conferencia, que la verdad es un tema muy profundo y muy extenso. Entonces, bueno, venerables seres, no se olviden de en YouTube nos encuentran como Ecología Humana con K. Allí estamos subiendo poco a poco las conferencias. Tengan paciencia. Poquito a poco estamos subiendo las conferencias que estamos haciendo en Ecología Humana. Esta también va a ser subida más o menos entre 20 días, unos 25 días estaremos subiendo esta conferencia. También tenemos la otra página oficial de las directivas Tao Nariño, que es Ufología Tao, donde ahí pueden encontrar todo lo referente a ovnis extraterrestres, fenómenos paranormales, fenómenos paranorvienes también. Y por supuesto esta conferencia también estará en Ufología Tao. Entonces nos buscan ahí en YouTube también Ufología Tao. Y por favor suscríbanse tanto a Ufología Tao en YouTube como Ufología Tao, tanto Ecología Humana en YouTube. Le dan suscribirse, miran las conferencias, las oyen, aprenden y le dan me gusta para que apoyen los portales de YouTube. También estamos en Facebook como Ecología Humana para que se suscriban y reciban en sus celulares las notificaciones de las conferencias que estamos haciendo los viernes, o también las demás eventos que estaremos programando también para Tao Nariño. Gratitud infinita a todos, les agradecemos por haber asistido. Ahí está el contacto del maestro Rulufiel para las personas que puedan, bueno, que quieran hacerle algún tipo de consulta, como ya dije anteriormente. Y por supuesto esta conferencia quedó a medias, vamos a ver si la prolongamos porque como les digo es muy interesante la temática. Voy a dejar el chat abierto para que copien el teléfono del maestro Rulufiel y le puedan hacer su consulta, ¿sí? Entonces, gratitud infinita a todas las personas, tanto la gente nueva, los simpatizantes de aquí de Nariño, las personas también, tanto las personas de otros países que asistieron a esta conferencia. Bueno, hay un saludo a Hanna Castillo, una gran taoísta de acá de Nariño. Pues le decimos a Hanna que acaba de terminar la conferencia, pero bueno,
Ya estaremos el próximo viernes 7 p.m. con todas vuestras mercedes. Gratitud infinita, venerables seres. Ahí dejo el chat un ratico abierto para que copien el teléfono del venerable maestro Riolu Fiel. Gratitud infinita a todos. Que Dios y el Supremo Creador los bendigan y los grandes maestros también los bendigan. Que tengan un excelente reposo. Que sea la abundancia, la salud, la paz, el amor en todas vuestras mercedes hoy y siempre, y los esperamos de hoy en 8 días con una nueva conferencia de ecología humana. Gratitud infinita, paz inverencial, Aum Om Sea.